Mi nombre es Emi Chávez y hoy presentaré un video explicando la cultura y sociedad en la colonia, espero les guste. Al terminar la etapa de la conquista del imperio de los incas, España se empeñó en destruir el sistema social. Para ello organizó la nueva sociedad colonial basada en un innegable carácter racial y clasista. Esta sociedad impuesta por los españoles era eminentemente clasista. Se dice clasista porque existía una jerarquización y diferencia entre las clases sociales más poderosas y las menos poderosas. Organización social. Esta organización formaba una pirámide social, en el cual cuya cima se ubicaban los blancos europeos y en la base estaban los negros esclavos. Pero para esto España lo había dividido en dos repúblicas, la República de los Españoles y la República de los Indios. República de los Españoles estaba dividida en tres clases, la nobleza peninsular, la criolla y los mestizos. Nobleza peninsular, conformada por aquellos nacidos en España. Solo ellos podían alcanzar puestos políticos en el virreinato y poseían títulos nobiliarios. Como segundo nivel tenemos a la nobleza criolla, formada por aquellos nacidos en América de padres españoles. No tenían acceso a puestos políticos y se veían como clase marginada, propiciando así la caída de España. Eran dueños de minas, comerciantes de ultramar, entre otros. Y como último nivel tenemos a los mestizos. Estaba formado por aquellos nacidos en América de padres españoles y de madre indígena. Ellos no pagaban tributos ni participaban en la política, considerados socialmente alienados. Entre sus labores empeñaron artesanos privilegiados, pintores privilegiados y escultores, etc. Por otro lado estaba la República de los Indios, considerada base de la pirámide. Esta era la clase explotada denominada y sustento de la organización económica del virreinato, dividida en dos clases, los negros y la situación de las castas. Habitaron esas tierras procediendo de África como esclavos. Como no se adaptaron al clima de la sierra, fueron llevados a las haciendas costeras. Muchos de ellos huían de sus amos debido al trato cruel e inhumano que recibían. A estos que huían se les denominaban cimarrones, quienes conformaban pequeñas comunidades, los palenques. Producto de la unión de las dos principales razas que llegaron a nuestro territorio, la blanca y la negra con la cobriza americana. Así tenemos las principales castas. Entre estos mestizajes tenemos blanco con indígena, mestizos, mestizo con indígena, cholo, y blanco con negro, mulato, y así entre otras combinaciones. El sistema educativo en la colonia contaba con las siguientes características. Dogmática. La palabra del profesor era indiscutible y no se podía refutar. Se aplicaba severos castigos físicos a los que no rendían o simplemente desaprobaban. Era elitista o clasista. Reservada para la clase dominante, exclusivamente para peninsulares y criollos, y posteriormente se crearon escuelas exclusivas para los hijos de los curacas. También era memorista. Consistía en que el alumno tenía que repetir las lecciones de memoria sin equivocarse. Religiosa. Fueron las órdenes religiosas las que se encargaron de la educación, enseñando fundamentalmente la escolástica. La escolástica era el movimiento filosófico y teológico que utilizó la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural del cristianismo. Y como última característica era discriminante. La educación estaba orientada exclusivamente al sexo masculino, mientras que las mujeres eran educadas en labores domésticos. Niveles de enseñanza. Como en la actualidad nosotros tenemos nuestra educación, ellos también lo tenían. En primer plano estaban las primeras letras, que en la actualidad vendría a ser la educación inicial, la cual era muy limitada y reservada solamente para los que podían pagarlo. La educación estaba a cargo de los migas, profesores de educación inicial, quienes impartían reglas de conducta y un profundo amor y respeto a la iglesia.
Colegios menores. Vendría a ser educación primaria, donde se impartía el catecismo, leer y escribir el castellano y principales aportaciones como el Padre Nuestro, el Ave María, la oratoria y la música. En tercer plano tenemos los colegios mayores, que vendría a ser la educación secundaria, donde se impartía cursos de filosofía, artes, teología, humanidades y etc. Como último plano de enseñanza tenemos la Universidad de San Marcos, creada por el rey Carlos V. Estos estudios estaban bajo la influencia de la escolástica y el predominio de los estudios de teología, humanidades y derecho. Como parte de su cultura, la Iglesia Católica. Los españoles llegaron al Perú en 1532 con la intención de cristianizar a los nativos, vinieron con los sacerdotes. Aquella época fue una época profunda de religiosidad y mucha fe. Se construyeron iglesias en ciudades principales como Lima, Cusco, Cajamarca y Trujillo. La gente en la colonia vivía dominada por el cristianismo. Por cada pecado que cometían iban al sacerdote a decírselo y que se les perdonase a cambio de una especie de impuesto llamado indulgencia. Las órdenes religiosas eran organizaciones de la Iglesia Católica y tuvieron como tarea el adoctrinamiento de los indígenas. Fueron los dominicos, la orden de predicadores que fue la primera en llegar al Perú con Fray Vicente Valverde en 1532. Su primer convento lo construyó sobre el templo inca del Coricancha, actual Cusco, e implementó el Tribunal de la Santa Inquisición. Los franciscanos. La Orden de Frailes Menores llegó al Perú en 1533, dedicándose especialmente a las misiones en la selva. La Orden de la Merced llegó al Perú en 1533 y su centro de operaciones fue Lima. Agustinos. La Orden de San Agustín arribó en 1551, instalándose en Lima. Su centro de operaciones fue la Sierra Peruana, extendiéndose hasta el Alto Perú, actual Bolivia. Y por último, los jesuitas. La Compañía de Jesús llegó al Perú en 1568 como organización moderna y poderosa al servicio de la Contrarreforma. Fueron expulsados por España y sus colonias en 1768.